La historia de Israel según la Biblia. La prehistoria la enmarcamos hacia el año 3500 a.C. y corresponde a los relatos bíblicos populares de los primeros 12 capítulos del Génesis. Para nuestro presente estudio, dividimos la historia en 6 grandes etapas. La primera etapa la llamamos la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Durante los siglos XIX-XVIII a.C. Tenemos aquí la historia de Abraham, Génesis 12 al capítulo 25, versículo 17. El ciclo de Isaac y sus hijos, Esaú y Jacob, Génesis 25, versículo 19 al capítulo 36. El ciclo de Jacob y sus hijos, Génesis capítulos del 37 al 50. En esta primera etapa de la historia de Israel resaltamos la historia de Abraham, que obediente a Dios, sale con su esposa Sara de su tierra para llegar a la tierra prometida Canaán. Dios prometió a Abraham una gran descendencia y la posesión de la tierra prometida. En estos relatos encontramos el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, Génesis 22. Abraham es considerado el padre de los creyentes por su gran fe, confianza y obediencia a Dios. En esta misma etapa de los patriarcas incluimos la historia de Isaac, de sus hijos Esaú y Jacob, y la historia de Jacob y de sus hijos, las 12 tribus de Israel. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. El hijo menor de Isaac, Jacob, heredó las promesas que Dios hizo a Abraham e Isaac. Dios llamó a Jacob Israel, dando así nombre a toda su descendencia. Génesis 35, del 9 al 12. Jacob, Israel, tiene 12 hijos, llamados las 12 tribus. Entre ellos está José, el más joven, que fue vendido por sus hermanos. Génesis 37, del 12 al 36. Por una gran hambruna en toda la tierra, los hijos de Jacob bajaron a Egipto, donde abundaba el trigo. Génesis 42. Ocurre ahí el reencuentro entre José, que ocupaba un gran puesto en el gobierno de Egipto, y sus hermanos. Luego los israelitas, Jacob y su descendencia, se establecieron en Egipto. Génesis 46. La segunda etapa de la historia de Israel la denominamos el Éxodo, siglo XIII a.C. Al morir José y sus hermanos, los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho, y llegaron a ser tan numerosos que poblaron toda la región de Egipto. Subió un rey al trono de Egipto que no había conocido a José, y ante el crecimiento de los israelitas tuvo temor de que hicieran alianza con pueblos enemigos de Egipto. Éxodo 1, 8 al 10. Se inició así la esclavitud de los israelitas en Egipto y el sufrimiento del pueblo de Yahvé. El Señor no fue indiferente a esta opresión que sufría su pueblo y decidió intervenir. Éxodo 3, del 7 al 10. Dios Yahvé escogió a Moisés. Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente
y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. Ocurre entonces el encuentro entre Moisés y el faraón de Egipto, pidiéndole dejar libre a Israel. El faraón se niega. Ocurren las plagas de Egipto. El faraón finalmente acepta dejar libre al pueblo de Dios. Israel sale de Egipto, pasa por el Mar Rojo, el desierto, y llega después de 40 años y de vivir muchas dificultades a la tierra prometida. Éxodo 5 al 18. En el capítulo 19 del Éxodo podemos encontrar la narración de la alianza del Sinaí, donde Yahvé le entregó a Moisés los mandamientos. La tercera etapa de la historia de Israel es llamada la época de los jueces, siglos 13 al 11 a.C. Tenemos en este ciclo la historia de Josué, sucesor de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero pudo divisarla desde lejos antes de morir. Fue Josué quien guió a los israelitas hasta la tierra prometida. Libro de Josué, capítulos del 1 al 24. Al morir Josué, Dios escogió a los jueces para defender a los israelitas de sus enemigos. El libro de Jueces menciona 12 jueces. Entre ellos tenemos a Otoniel, Débora, Gedeón, Abimelech. La cuarta etapa es llamada la monarquía. Tenemos a los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Estamos en los siglos 11 al 6 a.C. Samuel ungió como rey de Israel a Saúl. Después fue ungido rey David, quien estableció la capital de Israel en Jerusalén y trasladó a Jerusalén el arca de la alianza que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Después de David, el rey de Israel fue Salomón, hombre de gran sabiduría. Construyó el templo de Jerusalén para custodiar el arca de la alianza y dar culto a Yahvé. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 38. Pero al morir Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. El año 883 a.C. ocurre la fundación de Samaria, que pasa a ser capital del reino del norte, Israel. Primer libro de Reyes 16:24. Aparecen los profetas, hombres escogidos por Dios para denunciar las infidelidades del pueblo y anunciar la salvación de Dios. La quinta etapa es llamada el exilio. Hablamos de los siglos 6 a 5 antes de Cristo. El año 722 antes de Cristo ocurre el sitio de Samaria, capital del reino del norte, Israel, por el ejército asirio. Con su caída desaparece el reino del norte. Pero ¿qué ocurre en el reino del sur, Judá, cuya capital es Jerusalén? El año 597 a.C., Nabucodonosor pone sitio a Jerusalén. Ocurre entonces la rendición de Jerusalén y la primera deportación a Babilonia. 10 años después, es decir, en el año 587 a.C., Nabucodonosor invade nuevamente Jerusalén. La ciudad y el templo son arrasados y ocurre la segunda deportación a Babilonia.
Este acontecimiento marcó el fin de la monarquía. Aproximadamente el pueblo estuvo 50 años en el exilio en Babilonia. Allí el pueblo pudo reflexionar sobre su identidad como pueblo de Dios. Se escriben tradiciones orales de los orígenes de la historia y de la religión hebrea. El año 539 a.C., Ciro conquista Babilonia y emite un edicto permitiendo a los esclavos regresar a sus tierras. El año 538 a.C., regresa de Babilonia a Jerusalén el primer grupo de cautivos con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Se construye el templo y el altar. Es el llamado Segundo Templo de Jerusalén. La sexta etapa de la historia de Israel es la época helenística y el levantamiento macabeo, siglo VI a.C. al siglo I después de Cristo. Los israelitas viven en Jerusalén sometidos a Persia. Judea se constituye en estado teocrático bajo el dominio de los persas. El año 333 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó Persia y buena parte de Oriente Próximo y Medio. Al morir Alejandro Magno, sus generales se repartieron el imperio. Lágidas en Egipto y Seleucidas en Siria. Israel vive bajo el dominio de los lágidas egipcios. Pero el año 200 a.C., los lágidas son derrotados por Antíoco III el Grande de Siria, y Judea pasa a estar dominada por los seleucidas sirios. El año 175 a.C., el helenismo se apodera de Jerusalén. El año 167 al 166 a.C. ocurre el levantamiento macabeo contra la opresión siria. Judas Macabeo obtiene una serie de victorias sobre los militares sirios. Se restableció entonces la libertad de culto en el templo de Jerusalén. El año 64 a.C., Pompeyo destrona al último seleucida, Filipo II, y hace de Siria una provincia romana. Jerusalén queda sometida a Roma. Israel pasó a estar bajo el imperio romano. Es la época del nacimiento de Jesucristo.